Buenas noches, Dios les bendiga. Desde la ciudad de Canelones, cuna histórica de la bandera nacional, República Oriental del Uruguay, le damos la bienvenida a una nueva edición de la Ruta de la Fe. Les habla Luis Curbelo. Queremos decirles que, todas las transmisiones que estamos llevando a cabo, las estamos poniendo en nuestro canal de YouTube. Pueden acceder, Luis Curbelo, y ahí pueden ver todos los mensajes que hemos estado compartiendo en el correr de este año. Si quiere usarlos y modificarlos, si lo cree conveniente, me parece bárbaro. Estamos compartiendo lo que de alguna manera Dios nos pone en nuestras mentes y nuestro corazón. En esta noche vamos a estar compartiendo el tema, la cura del cansancio. La cura del cansancio. Pero antes de poder expresar cuál es la cura para el cansancio, también tenemos que expresar algunas actitudes que como seres humanos llevamos a cabo, que son gestoras y promotoras de mucho cansancio. Pero antes que nada, quiero expresarles que este servidor no es profesional de la salud mental. Simplemente soy pastor. Hemos trabajado como ministro de Jesucristo durante varios años. Hemos ingresado en muchos hogares, hemos hablado con algunas personas. Y lo que vamos a volcar aquí en esta noche, es parte de lo que hemos aprendido en nuestro transcurso, en nuestro caminar con el Señor. Y al decir lo que hemos aprendido, no significa que lo sabemos todo, porque hay cosas que todavía no sabemos, y sin duda lo que vamos a volcar esta noche, quizás dentro de poco, lo tengamos que reeditar, porque nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes van a ir afinando la punta del lápiz. Pero vamos a estar compartiendo este tema que a nuestro juicio es muy interesante. Hace cosa de 30 años que vengo observando o tomando nota de una realidad que ha ido creciendo con el paso del tiempo y que hoy es un problema universal. Y ese problema es, hace 30 años comencé a escuchar que los niños estaban cansados. No, hace tal cosa, no, porque estoy cansado, que vaya fulano. Entonces uno comienza a tomar nota, uno no es profesional de la salud, pero empezó a tomar nota de esos detalles. Sigue tomando nota y uno se encuentra también que los adolescentes están siempre cansados. Los jóvenes están siempre cansados. Los adultos están siempre cansados. En definitiva, parece que a nivel mundial, a nivel universal, el cansancio o la fatiga es uno de los males de nuestro tiempo. Eso es lo que vamos a mirar en esta noche. Hay tres fuentes de cansancio natural, por así decirlo. Tres fuentes de cansancio natural. Primero, el cansancio natural resultado del esfuerzo físico. Todos sabemos que cuando trabajamos, cuando nos esforzamos, cuando hacemos uso de nuestro cuerpo, le damos rigor a nuestro cuerpo en tareas metódicas y consecutivas, y más cuando somos empleados, que tenemos que rendir un mínimo de 8 horas por lo menos. Entonces, el trabajo diario genera cansancio físico. Pero el cansancio físico se cura durmiendo bien y con una buena alimentación, una alimentación equilibrada. Si tuvimos 8 horas trabajando a rigor y nuestro cuerpo se ha agotado, al término de esas 8 horas estamos agotados, estamos cansados, estamos arrastrando las patas, como decimos en criollo, no tenemos ganas de nada. Nos pegamos un buen baño y procedemos a una buena alimentación. No podemos pretender
que un plato de papa frita como huevo frito es la alimentación adecuada para recuperar fuerza. No, señor. Tiene que haber un equilibrio con las frutas, las verduras, con todo lo que es animal, porque el conjunto de todos estos componentes de minerales y proteínas proporcionan bienestar a nuestro cuerpo y junto con dormir bien nos proporciona el descanso. Entonces, primer fuente natural de cansancio es el esfuerzo físico. Todo el mundo se cansa. Todos nos cansamos. Segundo, la segunda fuente, por así decirlo, natural del cansancio son las enfermedades estructurales, es decir, las enfermedades que afectan nuestra estructura física. El año pasado, cuando tuve COVID, al igual que muchísimos uruguayos y muchos residentes del mundo, el COVID me dejó una secuela de debilidad, de cansancio. No podía tolerar caminar, no podía ser mandado, no podía estar afuera un rato porque me cansaba, tenía que estar postrado en un sillón. Las enfermedades nos agotan nuestras fuerzas, entonces por ende estamos cansados, nuestros movimientos son lentos, nuestros movimientos son a veces hechos con desgana, porque cuando uno está enfermo y uno se mueve, a veces el movimiento genera dolor. Entonces uno se cansa, está en una situación crítica, conflictiva, el cuerpo está en conflicto, porque hay algo que no está bien. Entonces, ¿cómo se cura la enfermedad? Bueno, se cura con medicación y con un tratamiento. Bueno, sabemos que hay enfermedades terminales que no hay tratamiento que valga, no hay medicación que valga. Pero, por lo general, cuando estamos enfermos y el cuerpo se agota, se cansa, no tiene fuerzas, bueno, la cura, la medicación y seguir el tratamiento que nos prescriben los médicos. Tercero, la otra gran realidad. 3 fuentes naturales de cansancio. La primera, el esfuerzo físico. La segunda, una enfermedad que afecta a nuestra estructura física. Y la tercera es el avance de la edad. Hay personas que son muy activas y la edad los va alcanzando, la mayoría de edad nos va alcanzando y uno va perdiendo fuerza, va perdiendo movimiento, va perdiendo elasticidad en el cuerpo, va perdiendo movilidad. Y una vez se entra en crisis consigo mismo, pero ¿cómo es posible? Había una hermana de nuestra iglesia que tenía 80 años en ese entonces y cuando la íbamos a visitar siempre se nos quejaba de que no podía cortarse las uñas de los pies. Y siempre decía lo mismo, pensar que yo antes me cortaba las uñas de los pies y ahora no puedo. Pero hermana tiene 80 años. Fue al médico. Doctor, vengo porque no sé qué me pasa, no me puedo cortar las uñas de los pies. Pero señora, ¿qué espera? Tiene 80 años. El cuerpo, en el avance de la edad, se desgasta y se cansa con más facilidad que cuando éramos jóvenes. Esas son las fuentes naturales de cansancio. ¿Cómo se cura eso? Bueno, el avance de la edad, cuando llegamos al avance de la edad, tenemos que reformular nuestras actividades. Yo hoy tengo 65 años. Antes trabajaba 12 horas sin parar, pero yo ahora 4 horas ya tengo que sentarme, tengo que hacer un respiro y más cuando atendiendo a mi esposa que está en el estado parapléjico, que cuando la cambio, dar la vuelta, levantarla y todo eso que hay que hacer y hacer los mandados, hacer la comida, darle de comer, lavar los platos, lavar la ropa, tender la ropa, todas esas cosas, llega un momento en que uno en esta edad, en el transcurso de mi edad como adulto mayor, me canso más rápido. Y uno lucha a veces, no, si yo no era así antes, ¿cómo es que ahora? Es que no reconocemos
que hay un cansancio natural que es producto del avance de la edad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué nos curamos? Bueno, tenemos que reformular nuestras actividades. Tenemos que pesar en la balanza de nuestro entendimiento. Bueno, hay cosas que puedo hacer, hay cosas que no puedo hacer, hay cosas que son necesarias hacer y hay otras cosas que yo hacía antes, pero que ya no es necesaria hacer. Tenemos que reformular nuestras actividades, algo que muchos adultos mayores no hacen. Es preferible, bueno, vamos a la plaza y allí estamos mirando a los pajaritos, viendo a la gente pasar. Nos encontramos con algún amigo de la infancia que ya también está arrastrando las patas apoyado en un bastón. Nos sentamos en el mismo banco a conversar y a rememorar los viejos tiempos, lamentando el presente, de que ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. Bueno, eso también trae fatiga, trae cansancio, porque uno, al no reformular las actividades como adulto mayor, está propenso a cansarse, a vivir cansado, a vivir renegando, a vivir quejoso, a vivir amargado, porque uno ya no es ni sombra de lo que era antes. Pero la vida continúa. Estamos vivos por la gracia de Dios. Y tenemos que reconocer en el presente como adulto mayor que ya no podemos hacer algunas cosas que antes hacíamos, pero sí podemos reformularnos, hacer algunos ajustes, evaluar a ver qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer, en qué cosas vale la pena gastar las energías que tenemos y cuáles no gastarlas porque no nos aprovecha para nada. Y con el paso de la edad los valores del ser humano van cambiando también. Cosas que hace 20 años eran importantes para mí ya no lo son ahora. Porque ahora que uno está en este estado de adulto mayor, entonces te das cuenta que lo que uno necesita es lo esencial. Lo superfluo, todo aquello que uno se entretenía, uno ya no tiene valor. Estas son las tres fuentes naturales de cansancio: el esfuerzo físico, una enfermedad estructural y el avance de la edad. Pero también en nuestro tiempo se maneja otro concepto que es promotor del cansancio, que es el estrés. Yo no puedo hablar mucho con propiedad de lo que es el estrés porque, como dije, no soy profesional de la salud. Pero una de las frases muy repetitivas a través de las redes sociales que a uno lo hace pensar dice así, que el estrés es el exceso de presente. El estrés es exceso de presente. Repito una vez más, el estrés es exceso, demasía de presente. ¿Qué quiere decir? Que en el presente uno está arriba de un caballo de carrera, todo el tiempo, tic, 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 tic. Siempre corriendo, siempre corriendo. La vida de hoy es andar corriendo siempre. El tiempo no alcanza. Entonces uno vive angustiado de tantas cosas que hace y que tiene que hacer. El estrés es un exceso de presente. ¿Cómo se cura? Bueno, también tenemos que hacer un alto en el camino para ver qué es prioritario en nuestras vidas y qué no. Hacer un compás de vida más pausado, que no nos ponga tan nerviosos, que no nos agote emocionalmente, porque el nerviosismo produce un desgaste emocional que nos afecta también en nuestro rendimiento físico y uno también entonces vive cansado. Pero también hay algunas actitudes que nosotros elegimos y decidimos desarrollarlas en nuestra vida diaria que son promotoras de cansancio físico. Repito, también hay algunas actitudes que nosotros elegimos y desarrollamos dentro de nuestra vida diaria y producen cansancio físico. Tengo aquí 10 cosas anotadas
fruto de la observación. Eso no significa que son las únicas, hay mucho más. Pero este servidor, en los años que ha vivido, ha observado estas cosas. 10 actitudes que son causa de cansancio. Primero, el egocentrismo. Lo que vamos a ver esta noche. El egocentrismo es causa de cansancio y de fatiga. Segundo, el hastío. Uno está hastiado. No se hastía, nada nos conforma. Tercero, la preocupación. La persona que vive preocupada vive cansada. Cuarto, el temor, tener miedo. Miedo al que dirán, miedo a lo que va a pasar, etcétera, etcétera. Quinto, los sentimientos de inferioridad. La persona que tiene sentimiento de inferioridad vive amargada, vive preocupada, vive con un montón de cosas que a la larga nos terminan fatigando y cansando. Sexto, los resentimientos. El ser humano que alberga resentimiento hace un gran desgaste de energía emocional con esos resentimientos y repercute en el estado físico porque nos cansa. Séptimo, la indecisión. Ser persona indecisa. Bueno, ya sabemos lo que es. Octavo, esta quizá no le va a gustar. Personas que tienen hambre de protagonismo. Noveno, una susceptibilidad aguda o ser persona extremadamente hipersensible. Todo lo lastima, todo lo ofende, todo lo hace llorar, todo lo perjudica, etcétera, etcétera. Y 10, las culpas ocultas. 10 cosas que este servidor ha estado observando en el transcurso del tiempo. En esta noche vamos a mirar una, el egocentrismo. ¿Qué es el egocentrismo? El ego, mi ego, como centro de todo. Hay una definición que dice valoración excesiva de uno mismo. La persona que tiene ego y que hace de su ego el centro de todo, entonces es una persona que en su propia opinión, en su propia mente, en su propia estimación, no es que otros lo digan, uno mismo se gestó esa idea, en su propia mente tiene una valoración excesiva de uno mismo. Ejemplo, el ejemplo que hay, su ego le impide reconocer que otra vez se ha equivocado. Y a diario tenemos que lidiar con personas así, que tienen un ego tan fuerte, cuando se equivocan no reconoce que se equivocan. Se viven equivocando siempre, pero como ese ego lo tienen tan en alto, tan cultivado, que dar el brazo a torcer significa un desprestigio para uno mismo. Entonces, no, se equivocó el otro, yo no. El yo como el centro en contraste con las realidades colectivas. El yo como centro en contraste con las realidades colectivas. Ese yo que dice, no, yo soy, los demás son. Yo soy, los demás son. Hay algunas frases muy interesantes. Mire, estuve mirando algunas frases por Google, encontré 100 frases acerca del ego. Bueno, no tengo las 100 acá porque son muy largas, son muchas, pero he escrito algunas acá. No voy a dar el nombre del autor, pero sí voy a decir que no son mías, son de otras personas que están en Google. De ahí recibí la fuente. Entonces voy a citar algunas frases para ver qué le parece a usted. Primera, el ego es el mayor enemigo de los seres humanos. ¿Qué le parece? El ego, mi ego, es el mayor enemigo de los seres humanos. Está hablando
que no es nada bueno. Segunda frase. Cuando el ego muere, el alma se despierta. Cuando nuestro yo muere, y esto habla del sentir cristiano, entonces el alma se despierta, se desarrolla y comienza a volar en las alas del Espíritu de Dios. Cuando el ego muere, el alma despierta. Mire esta que interesante. La dimensión de tu drama es proporcional con el tamaño de tu ego. La dimensión de tu drama personal, del drama que estás viviendo, es proporcional con el tamaño de tu ego. ¿Cuántas veces cosas simples las hacemos una cosa tremenda? Cosas simples que se hacen tremendas y uno se desvive, llora, patalea, grita, insulta, denigra, etcétera, etcétera. La dimensión de tu drama, el drama que estás viviendo, es proporcional al tamaño de tu ego. Otra frase dice, no permitas que el orgullo, el ego y la inseguridad de los demás obstaculicen tu crecimiento. Esto es muy importante. No permitas que el orgullo, el ego y las inseguridades de los demás sean un obstáculo para que tú sigas creciendo. ¿Cuántas veces sucede? A veces en el seno del hogar, nuestros padres sin darse cuenta están con esos problemas, algunos tienen problemas de orgullo, de un ego fuerte, o vuelcan sus propias inseguridades en los hijos, e impiden su crecimiento, los minimizan, los menosprecian, los rebajan. Y lo mismo sucede en muchos aspectos de la vida colectiva. No permitas que el orgullo, el ego y las inseguridades de los demás obstaculicen tu crecimiento. Otra frase dice, el ego es el asesino de un equipo. El ego es el asesino de un equipo. Hay un equipo de gente, poniendo como ejemplo los jugadores de fútbol, son 11, pero cuando hay uno que quiere protagonismo, hay uno que quiere resaltar, alguno que quiere descollar, alguno que quiere hacer todos los goles, hay uno que quiere ser la figura, entonces está matando al equipo, porque en el fútbol hay que trabajar en equipo, como en tantas cosas de la vida y aún en la iglesia local, tenemos que aprender a trabajar en equipo. No, yo tengo mi visión. Yo tengo mi visión, a mí no me venga con cuentos, para que a mí Dios me ha dado una visión. Yo estaba orando un día y recibí la visión. Pero en la iglesia local tenemos que aprender a trabajar en equipo. Hay lugar para las cosas que Dios nos comunica y nos revela por el poder de su Espíritu Santo, pero en esencia la iglesia local trabaja en equipo. Y si no trabajamos en equipo, entonces, bueno, cada uno anda por su lado. Y se cumple esta frase que define el ego como el asesino de un equipo. Otra frase dice, la última meta del ego no es ver algo, sino ser algo. La última meta del ego no es ver algo, sino ser algo. Tremendo, ¿no? Esta es un poquito más elaborada, pero no menos importante. La naturaleza misma del ego, la naturaleza misma del ego es hacer todo con la mayor dificultad. Estar un paso por encima de los demás. Y concluye el que hizo esta frase, es una forma triste de vivir. ¿Qué es una forma triste de vivir? Es hacer todo con la mayor dificultad. Hay gente que se complica la vida, gente que la hace difícil, gente que la complica a propósito.
y que pretende estar siempre por encima de los demás. Bueno, el autor de esta frase dice, es una forma triste de vivir. Vamos a ver por qué. Finalmente, otra frase que encontré aquí que es terrible, dice, la comida para el ego es el veneno para el alma. La comida para el ego es veneno para el alma. ¿Qué le parece? Cuando usted alimenta su ego, cuando usted trata de poner su ego en un trono elevado, en la punta de la pirámide, lo único que está haciendo es envenenando su alma. Es envenenando su alma. Y otra frase de un amigo cercano, dice, quienes luchan por ser el centro del universo, a la corta o a la larga, terminan reventados. Su propio esfuerzo los liquida. Repito, quienes luchan por ser el centro del universo, a la corta o a la larga, terminan reventados. ¿Y qué los revienta? El propio esfuerzo que dedican a ser el centro del universo, el desgaste de energía, el desgaste de recursos, el desgaste de vida, el desgaste de sus nervios, el desgaste emocional. A la larga, la acumulación de tanto esfuerzo los termina liquidando. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, la paga, el salario del pecado es muerte. No es Dios quien castiga con la muerte. El salario que el pecado paga es la muerte. Entonces, la persona que tiene un ego fuerte, que alimenta su ego, que tiene como fin destacar su personalidad, destacarse a sí mismo, estar por encima de los demás, menosprecia a los demás para ponderarse a sí mismo, lo que está haciendo en realidad es destruirse a sí mismo, porque está dedicando un gran esfuerzo y a la larga lo va a matar. El ego evoluciona con la edad. El ego evoluciona con la edad. Evoluciona con las actitudes que vamos tomando a medida que vamos creciendo en relación con nuestro entorno. Evoluciona también no solo con el entorno, sino también con nuestras aspiraciones ocultas, nuestra intencionalidad oculta. Esas intenciones internas que tenemos adentro que nadie las conoce, pero que estamos trabajando para mantenerlas, estamos trabajando para ponerlas en alto, estamos trabajando para concretarlas. Hay un gran desgaste de energía física intentando plasmar nuestras intenciones ocultas en el contexto de la vida. Y también cuando tenemos algunos recursos extras, como ser una posición de poder. Entonces, el ego va evolucionando con la edad, con el tiempo, con las actitudes que se toman en relación con nuestro entorno, con concretar aspiraciones ocultas y con alguna posición de autoridad. Muchas veces nos ha llamado hermanos cristianos que mientras no tuvieron ningún cargo eran excelentes personas, pero fue tener un cargo en un rango menor, medio o mayor y sus egos se inflaron. El ego es un exceso de autoestima. El apóstol Pablo dijo: nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. En esta afirmación de Pablo hay dos cosas.
Primero, vamos a invertir el orden, vamos a poner lo último en lo primero. Hay una estimación de nosotros mismos que sí debemos tener, pero una estimación equilibrada, una estimación justa. Nos miramos a nosotros mismos, vemos nuestro potencial, vemos las cosas que somos capaces de hacer, vemos lo que hacemos muy bien y vemos también nuestras debilidades, que hay cosas que nos cuesta hacer. Eso es ser equilibrado. Pero nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener si incursionamos en tener un concepto más alto de lo que en realidad somos. Entonces ya estamos cayendo en la soberbia y alimentando un ego que a la larga nos va a matar. Pero esto es más grave todavía. La persona egocéntrica es un cardo. Yo no me acuerdo si fue Juana de Ibarburu o Helen Keller que hizo un poema acerca del cardo que siempre estaba lastimando a los demás. La persona egocéntrica, la que mantiene su ego por encima de los demás, es un cardo que vive lastimando a los demás. Porque los demás le hacen sombra, los demás le molestan, los demás opacan, los demás atentan un poco contra esa reputación que uno está formando. Entonces, se ve en la necesidad, y más si tiene una posición de autoridad, se ve en la necesidad de castigar, de minimizar, de arrinconar, de alejar a aquellas otras personas que de alguna manera nos pueden opacar. Vive luchando por mantener una imagen. Qué tristeza me da ver hermanos cristianos gastando energías, luchando desesperadamente para mantener una imagen. Siempre les digo que Jesús nunca se cuidó de su imagen. Él andaba con las prostitutas, andaba con los cobradores de impuestos que eran corruptos, andaba con los leprosos, andaba con toda esa gente que en su época, la oficialidad de la religión, consideraban personas impuras, lo más bajo. Jesús no tuvo problemas en ese sentido con su imagen. Hablaron peste de Jesús, continuamente lo estaban denigrando, continuamente querían apedrearlo, lo rebajaban. Con los publicanos come. Jesús nunca se cuidó de su imagen porque él vino con una misión. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y para eso él se despojó de sí mismo. Él no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que tomó forma humana, forma de siervo y sufrió las consecuencias al entregar su vida por nosotros. La persona egocéntrica vive luchando, gastando energía por mantener una imagen. Finalmente, la persona egocéntrica se cree el centro del universo. Es triste eso. Es triste. Es triste que haya cristianos egocéntricos que se creen el dueño del universo. Miren, me tocó visitar una vez hace unos cuantos años atrás a un líder que tenía este problema. Fue visitado por una enfermedad y aunque en su momento, en nuestro cruce, como persona, como hermanos en Cristo, me tiró mucha tierra encima. Y una de las cosas que me daba cuenta en aquel momento, cuando él tiraba tierra, no solamente a mí, sino a otros, que él ocultaba sus carencias denigrando a los demás. Ocultaba sus propias carencias denigrando a los demás. Cuando lo fui a visitar al hospital, cuando me vio, hizo, ¡oh! ¿Y sabe qué dijo?
qué fue lo primero que dijo antes que el saludo? Nunca pensé que me fuera a pasar esto. Nunca pensé que me fuera a pasar esto. La persona egocéntrica se cree el centro del universo. Vive de una manera que es imposible vivir, porque Dios es el centro del universo. Y cuando uno asume esa postura, se está tomando atribuciones que no le corresponden. Uno no es el centro del universo, es parte del universo, pero no el centro. El centro del universo es Dios, que en su mano tiene todas y cada una de las cosas que componen el universo. Entonces uno se revienta contra esa pared, choca contra esa pared. Basta una simple enfermedad para hacernos chocar contra esa pared y enfrentarnos con nuestras limitaciones, enfrentarnos que no somos nada como pensábamos, que todos nuestros sueños se derrumbaron, todas nuestras pretensiones se hicieron añicos, que todos nuestros logros fueron fruto de nuestro esfuerzo, no de la bendición de Dios. La persona que se cree el centro del universo vive de una manera imposible. Se revienta contra la pared de la realidad de que Dios es el centro del universo. Muchos egocéntricos se derrumban en la enfermedad. Una vez conocí un pastor tan egocéntrico que cuando le visitó una enfermedad de esas terminales, se quitó la vida. Había que escucharlo hablar, como él defendía esto, lo otro y aquello, y él señalaba a fulano y a mengano. Era como una autoridad, sin embargo, cuando la enfermedad lo golpeó, no lo soportó, se quitó la vida. Las ideologías que están siempre de moda sucumben ante la enfermedad. En el gobierno anterior, cuando usando su mayoría parlamentaria, quiso imponer sobre el país la ideología Trump, un canal de televisión hizo un reportaje acerca de las personas Trump. Y uno de los testimonios de una persona Trump fue el siguiente: pocos saben que lo que nosotros nos hacemos en el cuerpo, a la larga, acorta nuestra vida. Repito, pocos saben que lo que nosotros nos hacemos en el cuerpo para ser como somos, a la larga, nos quita la vida, nos perjudica, nos hace morir prematuramente. Entonces, como dice el apóstol Pablo, recibiendo en sí mismo la retribución de vida a nuestro extravío. Porque estamos incursionando en cosas que son contra naturaleza, que nos afectan a nosotros mismos. Tenemos un ego, imponemos, gracias, como se impuso en el gobierno anterior, gracias a esa mayoría parlamentaria y gracias a todos los recursos del Estado que secundaban esta ideología. Sin embargo, en un canal de televisión, una persona trans se atrevió a decir: lo que nosotros hacemos nos acorta la vida. Las riquezas no compran un gramo de salud cuando viene la enfermedad. Repito, las riquezas no compran un gramo de salud cuando viene una enfermedad terminal. Ahí se estrellan todas nuestras pretensiones, se estrellan. Por más plata que uno tenga, la plata no puede comprar la salud en una enfermedad irreversible. Así dijo un millonario de aquí de Canelones, cuando su esposa enfermó de cáncer terminal. Murió su esposa. Tuvo que confesar públicamente a una hermana de otra congregación. Dice: la verdad que la plata no compra la salud. Sin embargo, es un poder. En la suma total de esta evaluación que estamos haciendo, la persona egocéntrica termina cansándose del propio esfuerzo que hace. Repito, en la suma total de esta evaluación que estamos haciendo, que es muy superficial, la suma total, la persona egocéntrica termina cansándose del propio esfuerzo que hace. Hace tanto esfuerzo por estar en alto que a la larga se termina cansando, se termina
eliminando a nosotros mismos. Terminamos con esto que dice nuestro Señor Jesucristo. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ante el trabajo y la carga de la vida, de la enfermedad, de la injusticia, del dolor, de las cosas que nos salen en contra, de las enfermedades, todos esos sinsabores de la vida, que la vida es dura, que conspira contra nosotros, que no salimos adelante, que siempre estamos atrás, un paso más atrás. Bueno, Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Él nos ofrece un descanso gratuito, un descanso para nuestras almas atribuladas. Aun si sufrimos del egocentrismo, podemos venir a Jesucristo reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que hemos perdido el tiempo. En una vida al cohete, un tiro al aire, podemos venir a Jesucristo y Jesús dice, yo los haré descansar. Él nos regala un cansancio que tenemos que tomar gratuitamente, sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Pero sigue hablando. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. ¿Qué le parece? Hay otro descanso que Jesús nos da. El primer descanso solo lo tenemos estirando la mano pelada de nuestras almas para tomar lo que Cristo nos ofrece gratuitamente, que Él logró en la cruz del Calvario para ti y para mí. El perdón, la salvación, el reconciliarnos con Dios. Pero ahora que estamos en su camino, entonces Él nos ofrece otro descanso. Aprendan de mí, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. El primer descanso, tomamos lo que Él nos ofrece, pero en este segundo descanso es necesario que hagamos algo, que rindamos nuestra vida a Jesús. Que rindamos nuestra vida a Jesús. Cuando estiramos la mano para tomar el primer descanso, venimos tal como somos, venimos desesperados, venimos angustiados, venimos porque ya no nos queda otra. Es la opción que tenemos que seguir. Tomamos lo que Él nos ofrece y experimentamos ese descanso interno. Sentimos que toda esa carga, todo ese esfuerzo, todo ese cansancio que agobia nuestras almas se fue porque Él lo llevó allí en la cruz. Pero ahora ya estamos en su camino. Él nos invita a rendirnos a Él. ¿Estás dispuesto, mi querido hermano? Examínate a ti mismo. ¿Tienes problemas con el ego? Mi querida hermana, ¿tenés problemas con el ego? Bueno, rendí a Jesús ese ego. Rendilo. Y Él nos va a dar descanso. Es más, Él va a actuar en nosotros. El apóstol Pablo expresó en la carta a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo en el cuerpo, lo vivo en dependencia, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Él descubrió esos dos descansos. Primero, allí en el camino a Damasco, cuando se enfrentó cara a cara con el Cristo resucitado y no sabía quién era el Señor. Allí se convirtió, se arrepintió de sus pecados, nació de nuevo, se hizo cristiano y comenzó a ser perseguido como cristiano. Pero él ahora nos cuenta de otra experiencia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Tenemos que crucificar nuestro ego. Porque si no crucificamos nuestro ego, mire, Dios nos deja. Como sin duda vemos personas y aún líderes destacados que son motivados por su propio ego y son como el cardo. Nadie quiere estar con ellos porque los vive lastimando. Las personas con ego fuerte son personas tremendamente solitarias porque nadie quiere estar con ellos. ¿Quién va a querer estar al lado de un cardo que lastima? No, Señor, nadie.
Pero cuando rendimos nuestro ego a nuestro Señor Jesús, Él toma nuestra vida, le da un vuelco y nos usa para su gloria. Aprendan de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Que Dios te visite y haga prosperar tu alma. Examina tu corazón. Pregúntate, ¿quién está rigiendo, quién está guiando tu vida? ¿Es el Espíritu Santo o es tu ego? Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima edición de la Ruta de la Fe. Muchas gracias.